Hola, soy Fran Vega Pita, del Estudio de la Soberanía Ciudadana. Hoy vamos a tratar un tema que concierne esencialmente, especialmente a la hostelería. Estamos en uno de los cientos de miles de locales afectados por este despropósito de las medidas de los que nos están desgobernando. Entremos. Vamos a hablar hoy de hostelería. Por favor. Bien, la hostelería, el sector de la hostelería se ha convertido en el chivo expiativo de todo este despropósito de la pandemia. Ciertamente hay una causalidad muy concreta de qué ha originado esta hecatombe, especialmente en España. Nosotros, como estudio, nos hemos dedicado hondamente a escarbar, a ahondar en estas cuestiones para dejar muy claro en las comunicaciones que hemos hecho durante este tiempo y que vamos a hacer. Pero la cuestión está en que nadie sabe cuál es la causa de tanta hecatombe, de tanta mortandad y de tanto descalabro económico en España, propiamente en España, ni quién tiene la culpa, y no se atreven a culpar a los verdaderos culpables, a los únicos culpables de todo este mal de males. Y no se llamen engaños, siempre hay un culpable. En este caso están inculpando, están culpabilizando indirectamente, de manera subrepticia, a los locales de hostelería, como si en ellos se produjese toda la pandemia, o todos los contagios de la pandemia. Y no es así, no tiene nada que ver. Antes de enumerar todos los despropósitos y los ataques que ha habido, que dejan en evidencia que quiénes son los verdaderos culpables de todo esto, vamos a dejar claro una cuestión. Uno, la pandemia tiene culpables y son las élites que nos gobiernan. Nosotros decimos con puntos y comas, jurídicamente, con hechos y pruebas constantes y sonantes, en qué momento de la evolución de este triste mal han sido ellos los causantes del aumento de la pandemia. Ahora hace falta un chivo expiatorio. Claro, son muchos los sectores, prácticamente todos los sectores, sobre todo privados, son los que están más perjudicados o únicos perjudicados por toda esta sarta de idioteces y de maldad en el caso de otras facciones, que ya explicaremos. ¿Y cuál es la culpa? Pues la culpa, en primer lugar, se debe a que no se ha tomado aquellas medidas concretas que no solo nosotros, sino todo ciudadano con uso elemental de razón, con uso de sentido común, pidió desde el principio, y que eran tres pilares muy básicos y elementales. Uno, control semanal a todos los ciudadanos, y sobre todo a los ciudadanos de riesgo. Dos, una verdadera movilización nacional, de la mano de tanto de profesionales como de la propia ciudadanía. Y cuatro, económicamente contraprestación total para llevar a cabo eso. Sin embargo, no ha ocurrido. La gente diría, bueno, pero es que eso no se puede hacer. Sí se puede hacer, estamos ahora simplemente señalando los enunciados. Las explicaciones las daríamos de manera concisa y sí, pero no ese es el objetivo ahora. ¿Por qué ellos no han tomado estas medidas? Por tres razones fundamentales, son tres razones fundamentales que prácticamente lo definen todo. Uno, la retención económica. Hace mucho tiempo que el mal llamado dinero público no es público. Es una neopropiedad de élites gobernantes, de los sistemas de élites. Da igual si liberalismo y comunismo que si la madre del cordero. Bien, es una neopropiedad e incluso es mucho más deseoso que el propio dinero privado. Porque el dinero privado tiene responsabilidades y consecuencias de los actos individuales. Pero el dinero público no. Y los sujetos que más daño han hecho a la ciudadanía española y a España están ahora ahí disfrutando de las preventas multimillonarias y excepcionales que nunca jamás muchos de los empresarios, por muy alto que sea, van a tener en su vida. Dejémoslo bien claro.
Bien, lo segundo, ¿qué sería? Pues hace mucho, pero muchos años, más de un siglo, que no existe el sistema de los mejores. Ellos, para que tú, yo, el otro, quien filma, aceptemos este sistema, dicen que estamos en el sistema que elige a los mejores y que los mejores se eligen por las demás personas, por la base social. Y esto hace muchas décadas que ha dejado de ser cierto. Hace mucho que la base social no quiere gobernar a nadie, quiere gobernarse a sí misma y le ponen todos los impedimentos habidos y por haber. Hace mucho que ellos se han idiotizado porque han acaparado y se han apropiado de las instituciones de un Estado que le pertenece a ellos y solo a ellos y que no tiene nada que ver con nuestras necesidades y nuestra vida cambiante y dinámica de día a día. Hace mucho que no existe un sistema de los mejores y hace mucho que todos ellos no son para nada los mejores. Son los más idiotas, los más impositores, los más interesados y son nuestros contrarios. ¿Bien? Y la tercera cuestión por la cual no toman las medidas que tienen que tomar es ya instrumentalizada y maliciosa directamente. Y está, en este caso, en las facciones optantes al poder que también están en las instituciones, que de hecho hoy por hoy gobiernan, entre comillas, a España. Hablamos de las facciones más reaccionarias políticamente que ha habido en toda la era moderna y ahora posmoderna, siglo XX y siglo XXI. Hablamos de las izquierdas reaccionarias. No estamos hablando genéricamente de las izquierdas en sentido abierto. Puede haber mucha gente que se haya creído el cuento de las izquierdas y a la hora de aplicar haga verdadera política de izquierda. No nos cabe la menor duda, la generación inmediata que se creyó el cuento de la socialdemocracia y aplicó socialdemocracia e hizo socialdemocracia. Nos da exactamente igual. Nosotros ahora no tenemos ninguna tendencia política. Ojalá tuviésemos ahora una izquierda socialdemócrata en los designios de España. Y no es así. Tenemos a la izquierda más reaccionaria. Reaccionaria es un concepto que procura imponernos lo más retrógrado, lo peor, lo más mezquino y lo más criminoso de la historia del hombre otrora, que ha quedado atrás. Ahora nos quieren quitar a los ciudadanos la posibilidad de cambiar nosotros el régimen político por lo que nos dé la reverendísima gana y sin embargo nos quieren imponer el peor de los sistemas comunistas, el sistema chavista, el sistema del tercer comunismo, que ya hemos hablado de ello y que no vamos a ahondar aquí porque hoy toca hablar de la sarta de agresiones que ha habido sobre los hosteleros. Síganme. Bien, pues la sarta de mentiras y de ataques a la hostelería. Antes de eso vamos a englobarlo en una serie de despropósitos generales, desde el principio que todo el mundo conoce. Nos confinan, porque es una medida para acabar con la pandemia, y sin embargo aumenta exponencialmente la pandemia. Aquellos lugares confinados que están completamente cerrados, prácticamente en cuarentena, como geriátricos, se llenan de infectados. La calle se llena de infectados. La gente está cada vez más nerviosa. La gente se mete en las redes sociales. En las redes sociales internamente en España no hay nada que hacer, a ellos no les afecta, pero fuera sí. Tienen miedo de las presiones de muchos organismos internacionales y al final nos terminaron echando a la calle diciendo que ya se había rebajado el riesgo de la pandemia y que habían diezmado o prácticamente acabado con la pandemia. Todo mentira, ¿vale? Nos sacan a la calle y nos dicen mascarilla. Todo el mundo tiene que usar mascarilla. Y sin embargo, usando la mascarilla día tras día con los enésimos problemas médicos que causa en muchos sujetos de riesgo, sobre todo tercera edad, etc., pues resulta que sigue aumentando exponencialmente la pandemia. De pronto han descubierto que, claro, que eso de estar informando puntualmente como hacían antes no era muy factible, porque la gente se enteraba de datos reales cuando a su alrededor a lo mejor no había ni un solo muerto. Ah, como es referencial, entonces lo que vamos a hacer, esto es ese fabuloso desgobierno que tenemos en Madrid, lo que vamos a hacer es, pues no decir
o mentir, o callar. Y así sigue subiendo la pandemia. Al final, si nos vamos a ver, esa es la generalidad. Cuando llegamos aquí a los bares, resulta que la barra, esta barra, es un objeto de contaminación. No se puede usar la barra, se puede estar todo el mundo junto, pero no la barra. Después, que si el 50%, después que si el 70%, después que si a la calle, no se puede usar el interior de los locales, a la calle, a vendernos, a cobrarnos por el alquiler de la ciudad que es de nosotros y que no es de ellos, de esos espacios públicos con los cuales ellos se enriquecen. Y después, ahí fuera, como sigue el problema, de nuevo con el distanciamiento y con los porcientos, que si solo al 50%, que si al 70%, que si no fumadores, se lo sacan debajo de la manga, que si convivenciales, que ya es el horno de la idiotez, que hay que llamar a todos los escritores del absurdo que viven de este tipo de tropelía inimaginable. Y que si 1 metro, que si primero 1 metro, que después 1,5, que si 2, que si 3 y mañana serán 5 y 10. Que si no más de 10 personas bajo techo, cuando ellos se agolpan en todas las instituciones del Estado. Ellos, cuando en los colegios de la enseñanza general pública, que no en la privada, se están hacinando a nuestros hijos que ellos, las élites, no mandan a esos colegios y determinan todo sobre esos colegios. Hacinamiento de niños de 30 y 31 muchachos por aula. Cuando hubo la crítica de los padres, lo bajaron a 27. Y hay una ley del inquilino de la Junta siguiendo a los inquilinos de la Moncloa, diciendo que no puede haber más de 10 personas bajo el mismo techo. Y en este caso, el consellero o ministrín, como le llaman ahí abajo, de educación, riéndose y campando con su Sánchez cuando debería estar respondiendo, debería estar en la calle, por no aplicar la ley. ¿Qué nos pasa a los ciudadanos cuando no aplicamos la ley y nos para la policía recaudativamente y todo ese tipo de pastoreo además que suelen hacer con nosotros? Pues que nos machacan. Esa es la realidad. Sin embargo, ellos no. La ley para nosotros y no para ellos. Y seguimos con esa sarta de tal. Los créditos a estas empresas, a las empresas hosteleras. No, es que son ayudas. Y al final eran créditos para explotarte hasta el máximo, para sacarte hasta el máximo, porque les da exactamente igual tu potencialidad económica, tu futuro y tu perspectiva. Todo para jodernos. Así de claro. Después, perdón, que si los impuestos. Vamos a eliminar los impuestos. Dijeron así porque era todo un entramado propagandístico y engañoso para buscar el rédito y la aceptación de la gente. Y aquella propaganda quedó en que, no, cuando llegaba la carta de Hacienda, no, lo que vamos a hacer es un aplazamiento de los impuestos durante un mes. Un aplazamiento de impuestos y un fraccionamiento de impuestos. Y después lo tienes que pagar a tu cateja. Y después, cuando buceas hondamente en toda esta cuestión, en todo este ataque, te das cuenta. Conocemos a sus ciudadanos que están también indignados y que son gestores administrativos, que trabajan con nosotros, etcétera, que nos dicen la realidad del asunto. Y después, en una letra pequeña, en una composición que tienen los impuestos, te clavan impuestos subrepticios, impuestos no declarados, y te están subiendo los impuestos, diciendo que lo están bajando. Y un largo etcétera. Después, el cierre total de la hostelería. Ya no se puede atender gente ni aquí, ni en la calle. ¿Vale? Y primero, que si el toque de queda. El toque de queda, primero a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Hay mucha gente. No, sabe Dios quién influyó. Y después, no, que si a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde vamos a pasar el toque de queda para las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche de ese día, donde empezaba el toque de queda, fue donde promulgaron la aplicación de que se cerraba por siempre o hasta nuevo aviso, por siempre, por el gran descalabro para nosotros,
hasta nuevo aviso, los locales de hostelería. Y eso era, lo dijeron los inquilinos de la Junta a las 00, a las 12 de la noche, cuando ese mismo día, a las 11, ya había que estar en casa con el toque de queda. Ahí te das cuenta en esas contradicciones lo idiota, lo improvisativo que están siendo estos malnacidos, porque no tienen otro calificativo. Y después seguimos con la Santa, porque después vienen los guetos, el nuevo apartheid, La Coruña y comarca como provincia completamente cerradas. Cerradas por todos lados porque dice el narizón de la Junta que esa es una medida que va a ser plausible. Bueno, y a ese día siguiente, cuando van a aplicar la medida, porque cierran La Coruña y cierran Cambre y Mazantique el Torero, etcétera, y todas las comarcas, cuando van a aplicar las medidas, entre los ciudadanos que no se enteraron y entre los ciudadanos que se han enterado, pero tienen que trabajar porque necesitan de su dinero del día a día, porque dependen del día a día, cuando toda esa afluencia de gente, de actores económicos, de gente verdaderamente productiva, cogió las carreteras, cuando estaba la Policía Nacional y la Guardia Civil, se vieron de pronto invadidos por un maremán de gente, de trabajadores. Los pararon en un principio y cuando vieron que no daban abasto, porque no podían, y cuando las arterias de la entrada a la ciudad se colapsaron en enésimas caravanas, no había por dónde sacar a la gente más que por adelante. ¿Qué le iban a decir al automovilista al último, en el kilómetro no sé cuánto? Mira, vete dando marcha atrás, y todo el mundo marcha atrás hacia sus casas. Era lo único que le faltaba a la policía. Pues no, la policía con buen atino dijo, esto no hay quien lo controle. Todo el mundo para adelante y se acabó. Y habrán informado y nosotros a callar. Pero fíjate si esta medida de los guetos y del nuevo apartheid que se le ocurrió a los de la Junta es tan idiota que lo primero que se paró con esas medidas ese mismo día fue la propia administración, las 4 administraciones que tenemos, las 4, nacional, con la representación de las subdelegaciones de gobierno en La Coruña, la provincial con la provincial, la propia Junta de Galicia, porque la mayoría de los órganos funcionales institucionales de la Junta de Galicia están aquí operativamente en La Coruña, ciudad de servicio por excelencia. DGT, policías, las propias haciendas, que ojalá no trabajaran nunca, ayuntamientos, subdelegaciones del gobierno, todos ellos, todos esos órganos de gobierno vacío ese día por el apartheid, porque no se podía pasar de un lado a otro. Cuando se dieron cuenta que ellos mismos estaban jodidos, quitaron la medida. Quitaron la medida. ¿Por qué? Porque les jode a ellos, no porque nos jodan a nosotros. Y así sucesivamente. Después nosotros cada vez estamos más contra la espada y la pared. Los bancos se aprovechan como nadie de toda esta situación. Restringen los horarios de caja a nosotros, a los pequeños autónomos y a los ahorradores y a las familias. Restringen no solamente los horarios de caja, están cerrando entidades al público, y ellos siguen trabajando en los mercados bursátiles para hacer dinero con nuestros ahorros depositados, porque no los podemos quitar del banco para nuestras necesidades. Y después, por si fuera poco, los bancos están cometiendo más delito que nunca sobre los contratos de los usuarios. A nosotros nos están penalizando porque dicen que no tenemos una productividad que se han inventado y que no está en ninguna de las leyes fundamentales y superiores del comercio en el ordenamiento jurídico español. O sea, que estamos jodidos por todos lados por culpa de estos hijos de P, que no tienen otro calificativo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Destrucción de la hostelería. Pero la destrucción de la hostelería no significa que se acabe la hostelería, porque ellos en realidad nos miran por encima del hombro y nos desprecian, incluso nos ven como si digan, bueno, pues ya vendrá otro que abra otro bar. Esa no es la cuestión. Ya vendrá otro que abra otro bar. Es verdad.
Pero ese que cierra este bar, quien lleva este bar, cuando cierre este local, no podrá abrirlo nunca jamás, porque han hundido su vida patrimonialmente, todos sus ahorros, todas sus posibilidades, y después moralmente. Le han destruido tanto, 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 que serán fantasmas muertos en vida. Gente que se va por el sumidero, a ellos les importa un comino. Y los hijos de esas familias que en realidad están trabajando para ellos, para darle un futuro y darle enésimos mejores estudios, para que se puedan emancipar. No, nada de eso. Entonces, otra de las consecuencias que tiene esto es la crisis económica, más crisis económica. Eso le interesa a la izquierda. Les digo por qué. La izquierda, desde siempre, la izquierda española fundamental, desde siempre, se ha querido cargar, y es el plan que tienen ahora, cargarse a la clase media. Porque la izquierda con la clase media no hace absolutamente nada. Siempre termina siendo desbancada. La izquierda necesita polarizar la sociedad entre ricos y pobres. Siempre ha sido así, y nosotros tenemos una comunicación donde lo explicamos muy bien desde que empezó con el idiota de Carlos Marx, toda esta gilipolleces, toda esta maliciosidad de utilizarnos para sus propios fines. Después, otra de las cuestiones que genera esto es la deuda pública. La deuda pública es un gran negocio para ellos y fundamentalmente para la otra parte, para las otras facciones, para los constitucionalistas. Los hijos de nuestros hijos están endeudados y tendrán una super recarga fiscal que no les dejará ni moverse en España para ningún lado y tendrán que irse de España, como está sucediendo. Por culpa de ellos, por esa deuda. Pero esa deuda para ellos es todo un negocio porque es gastar a raudales, sin ningún tipo de control ni de consecuencia para ellos. Entonces, en la deuda pública, ¿qué pasa? Que como estamos en la Comunidad Europea y como estamos imbricados en el sistema monetario internacional, España, que si no fuera así hace rato, que sería un país más que tercermundista, sería un Estado completamente fallido, y aquí para resolver las cosas ya no estaríamos hablando, habría más que palabras. España está metido en ese sistema y está constantemente rescatando, y a ellos les encanta recibir dinero. Ahora han recibido dinero público de la Comunidad Europea por el tema de la pandemia. Ni un puto duro para nosotros, todo para ellos, y en lo que les dé la gana a ellos. Y no vamos a seguir porque aquí hay una serie de descalabros y hay muchos actores del evento público, actores públicos que tienen culpa en esto de la pandemia. Y vamos a hacer comunicaciones en lo que le toca a cada cual, que si la seguridad social, el sistema nacional de salud, que todo el mundo lo aplaude, pero en realidad es una verdadera mierda, y toda la problemática que tienen ellos como funcionarios, que lo tienen todos los ciudadanos con toda la clase funcionarial, ya no la política. También hablaremos de eso. Bien, soluciones, para ir terminando, que va a largo, pero el tema lo merece. Soluciones. ¿Cuál es la solución? Irnos todos los hosteleros a una plaza a protestar. No vale de nada. Sí, apavienta, y la prensa oficialista se aprovecha, vende periódicos, tal y tal. Pero a la hora de la verdad, la prensa oficialista es la primera que aprovecha todo eso para reconducir hacia los intereses de la clase gobernante. No les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque ellos son los que le dan la concesión de explotación de las franjas de comunicación, porque son los que le dan el dinero por un mogollón de cosas, de interés, y nosotros no representamos nada para ellos. Aspaviento en las redes sociales, para fuera de España, aquí no. Tienen divisiones de informáticos y tienen orquestados enésimos programas informáticos para contraprogramar, para contraprotestar, para reconducir, para confundirnos. ¿Bien? Claro que es negra la situación. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, según nuestra metodología hay tres maneras, según la capacidad de nosotros, los de abajo, de afrontar los problemas. Individual para sí mismo. Yo tengo este bar, tengo dinero y resuelvo mis problemas. Tengo influencia y cierro ahora, pero después logro un contrato con la Junta o quien sea, a mí individualmente y los demás que se jodan.
Eso ha sido así prácticamente, es un ¡buah! Con cada uno que se busque la vida. Bien, la segunda sería de un grupo para ese grupo, y ya entramos entonces en el sistema asociativo, que este sistema político en realidad es un sistema grupal en el fondo, ya lo explicaremos. Hace corporativismo estructuralmente hacia la cúpula del Estado, que es quien predomina, y todo el mundo haciendo lo que da el Estado. Y uno de los ejemplos de que eso termina no funcionando es la propia asociación de hosteleros. Tenemos una asociación de hosteleros que hoy por hoy, si te acercas a ellos, le dan, prácticamente están haciéndole el trabajo a la administración y están de parte de la administración que tuya. Aunque hacen como que protestan los de arriba. ¿Pero por qué? Porque es un modo de vida. Porque tienen un cargo neopolítico allí, porque tienen la presidencia de la hostelería, porque ganan por eso, porque no friegan ni hacen una albóndiga para nadie. Eso termina jodiéndose también. ¿Vale? Porque al final, si solamente hacemos un grupo de hosteleros para resolver los problemas de ese grupo de hosteleros, ahí tiene que haber aportación, que si la financiación, que si esto, que si lo otro, y después termina convirtiéndose en una empresa que tiene sus propios intereses en sí misma, más allá de los colectivos afectados que supuestamente representa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo, Fran Capital, Soberanía Ciudadana, que nos dedicamos casi todas las horas del día a ver cómo podemos joder a los que nos joden, es de la siguiente manera. Nos hace falta solamente un grupo de hosteleros que estén dispuestos a luchar, a llegar hasta el final. Porque esto es una lucha porque ya uno de los WhatsApp que provocó la última protesta de hosteleros fue un WhatsApp de un hostelero que dijo que esto ya es una guerra contra nosotros y no le faltaba nada de razón. Y como es una guerra, tenemos que pelear, así de claro. ¿Y cuál es la mejor manera de pelear? Bueno, hay tres maneras, otras tres maneras. Jurídica, política y natural. La natural es la guerra. Pim, pam, hostias. La jurídica, los tribunales. ¿Vale? Y la política, hacer política nosotros y cambiar el sistema político de una vez y para siempre que nos sea favorable a nosotros, a los de abajo. No entremos en esas honduras. Pero vamos a la cuestión jurídica, a la solución jurídica. Nosotros planteamos unirnos un grupo reducido de hosteleros. Y no hace falta corporativizarnos, ni ponernos un nombre, ni asociar. Un grupo de hosteleros. Con la palabra basta. Y ir a los tribunales de ellos, con las leyes de ellos, y obligarles a la indemnización gregaria, uno por uno, de todos los hosteleros. ¿Bien? Y a la contraprestación total bajo un programa de balance económico probatorio de la ruina de todos los hosteleros. Y ustedes dirán, coño, eso suena extraño, tal. No. Lo tenemos negro sobre blanco, estudiado jurídicamente. ¿Nos harán caso o no? Nos da igual, vamos a luchar y les vamos a obligar porque está en la ley. Y la ley española es una de las leyes, ya lo decían los antiguos romanos, un sistema lleno de leyes, es un sistema siempre corrupto. El más corrupto de todos es España. Lleno de leyes por donde haya. Pero mira por dónde que nos favorece, porque cuando nosotros aprendemos de estos hijos de puta y empezamos a ser listos, entonces no sabemos todos los vericuetos de esa ley y dónde los podemos joder. Y les aseguro que los podemos joder de esa manera. El que quiera seguirnos, pues bien. Y el que no, pues que ni nos llame. Nosotros aquí damos el teléfono y damos todos los datos para que se acerquen a nosotros. Pero el que no, ni que venga, porque la mayoría de la gente, no solamente los hosteleros, de todos los colectivos jodidos y afectados por estos malnacidos, al final lo único que hacen es unirse, lamentarse, decir su parecer, hablan tremendamente y me cago en Dios, qué razón tiene, mira cómo solucionan las cosas. Pero cuando le llamas a aplicarla, nadie quiere saber nada. Nadie se quiere ver significado, señalado, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo se autorreprime y un largo etcétera. Pues no nos hacen falta esa gente, y no estamos hablando peyorativamente de ellos. Los excusamos y los entendemos. Hay demasiadas cargas, y no todo el mundo es igual. Pero seguro que entre todos los cientos de miles de hosteleros de esta comunidad,
habrá una docena de gente que esté dispuesta a joder a quien nos jode. Llámenos. Y les digo, con nuestros abogados sentados en una mesa, cómo podemos hacer, cuál es la hoja de ruta, cuáles son las previsiones que se tienen, cuáles son las reacciones, cómo va, qué es lo que va a decir la prensa, qué va a decir la tal, cómo va a actuar hasta la policía, los órdenes que le van a dar incluso a todo Dios, y cómo va a actuar los jueces. Lo tenemos todo previsto, porque a eso nos dedicamos, a prever. Llamen. Y honradamente, salud para todos y para todas vuestras familias. Estamos en un momento en que no solamente estamos luchando por salvar nuestra vida, sino por la de nuestros hijos y por la propia España, que a nadie le quepa la menor duda.